Mauricio Zabalza. Nos vamos a los Estados Unidos para conversar con él con Informe. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? Con un desastre. Mira, para dar una idea del tamaño de este huracán que arrasó varios estados. Arrancó por el norte de Florida, estuvo en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, pasó por Virginia y llegó hasta Ohio. A ver, tiene 600 kilómetros de diámetro, aproximadamente toda la provincia de Buenos Aires, el tamaño de este huracán, con vientos de 230 kilómetros. A tal punto era tan grande, y esto se previó en realidad. La Guardia Nacional avisó de que quien no saliera de su casa, escuchaste el dato, Héctor, se anotara en su cuerpo el nombre de él, el Social Security, o sea, la identificación de cada uno, porque posiblemente no se iban a salvar. Dicho esto, más de 130 muertos hasta el momento, 600 desaparecidos y seguimos contando, ¿no? Todavía no se sabe realmente cómo son las cifras, con imágenes dantescas. Por ejemplo, Clearwater, Florida, al norte, en la bahía de Tampa, que es un lugar fantástico, bucólico, se podría decir, la arena llegó hasta casi 1 metro por varias cuadras hacia adentro, ¿no? A raíz del viento y de la oleada y desastres que hizo en un montón de lugares turísticos de Tennessee y también en la parte de Virginia y Carolina del Norte, ¿no? Ahora, ¿había antecedentes de semejante comportamiento, particularmente de este huracán Helen? ¿Cuántos años para atrás para encontrarnos con semejante fiereza? Mirá, me lo anoté, estoy con un apuntador porque dije, esto tiene que haber pasado. Y pasó con Iván en el 2004, con Hugo en el 89 y con Agnes en el 72. A ver, lo que yo no había visto, y a mí me tocó acá en Nueva York el huracán Sandy, recordarás, en el 2012, no había visto que le dijeran a la gente, anotate con marcador en el cuerpo tu nombre, tu Social Security. Eso realmente me pareció tremendo. Y déjame decirte algo, que esto va también acorde a la experiencia personal que uno tuvo a raíz del Sandy. La gran mayoría, y yo veía la gente que está buscando a sus familiares, son hispanos. ¿Y por qué son hispanos? Porque los hispanos, cuando viene la Guardia Nacional, no se van porque tienen ese estigma que traen de Latinoamérica, de decir no dejemos la casa sola, nos van a robar, nos va a pasar esto, nos va a pasar el otro. Mientras que los que son estadounidenses sí salen de su casa cuando viene la Guardia Nacional. Así que seguramente entre muchas de las víctimas, y veía de personas con carteles diciendo estoy buscando a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo, son personas hispanas, lamentablemente, ¿no? Pero tiene que ver quizás con que las casas sean más endebles de lo que tienen los norteamericanos, ¿o no? ¿Es por esto de idiosincrasia que tenemos de decir no quiero irme de la casa? La idiosincrasia, no tiene que ver con la idiosincrasia. Y a ver, hay que tener en cuenta que acá las casas no son de ladrillo, son de estructuras de madera, por una cuestión de aislación. La gente por ahí no entiende. La gente dice, qué tontos hacer casa de madera. Bueno, lo que pasa es que gasta muchísimo menos en gas y en aire acondicionado aislando la casa de esa manera, ¿no? Con ladrillo que va disipando el calor o el frío. Pero lo cierto que, bueno, que pasa este tipo de cosas y realmente se siente el desastre y esto va a llevar mucho tiempo recomponer. Si bien todas las autoridades están a full con la cuestión, los servicios funcionan. Ay, mira, te voy a dar datos. 2 millones que no tienen luz en este momento. 2 millones que no tienen luz en todos estos lugares costeros donde arrasó justamente el huracán Haley. Ahora, 2 millones sin luz. El conteo de las destrucciones debe ser muy amplias en todos los sistemas, no solamente de la energía. Dicen en todos los sistemas. Veíamos las imágenes, como te digo, dantescas, casas destruidas, casas llevadas por el agua, ¿no? Autos llevados por el agua, mucha gente que se refugió en el auto pensando que por ahí se podía escapar y obviamente terminó perdiendo la vida. Es un desastre, pero bueno, a ver, esto se previó. Lo que todos sabíamos que iba a ser una destrucción, pero no pensé que iba a llegar a tantas vidas humanas, ¿no? Claro, esa es la verdad. Hasta que no llega, no se sabe la intensidad y por momentos hasta se relativiza porque se habla, se dice, va a llegar y cuando llega, a veces con suerte no pasa nada y otras veces... ¿Sabés qué pasa, Héctor? Que esta es la zona de la época de los huracanes. Y la gran mayoría de los huracanes, cuando llegan a tierra, se terminan diluyendo, ¿no? Vienen con categoría 4, categoría 5, y cuando tocan tierra se van en categoría 2, categoría 1. Entonces, muchos están especulando con esta cuestión. Pero yo te digo, acá salieron a la Guardia Nacional, cosa que es raro, y dijeron...
hay que irse, salgan del lugar. Hay que irse, hace 2 días que le están diciendo a la gente, hay que irse de vuestro, y así pasó lo que pasó, ¿no? Ahora, la mayoría de los muertos era gente, porque me estabas diciendo esto que la verdad que no lo había escuchado nunca, que se escribieran en su cuerpo los datos, porque si salían a la calle el riesgo era claro de que iban a perder la vida, era lo que se estaba marcando. Tal cual. Mirá, estaba viendo una persona que estaba pidiendo por su madre, y la madre estaba trabajando. Yo dije, pero ¿cómo es que estaba trabajando? ¿Cómo no cerró en una fábrica? ¿Cómo que la fábrica no cerró? Sí. ¿No? Y yo lo llevo un poco a la idiosincrasia hispana, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay mucho hispano. Como te digo, el estadounidense te puedo asegurar que y acá pasó con Sandri, que hubo 23 muertos, y de los 23, 20 eran hispanos, una cifra realmente altísima, ¿no? Mientras que los americanos o estadounidenses salieron, y sí, se rompió todo. ¿Y sabes una cosa? Se tardó, al menos en la experiencia que yo tengo acá con Sandy, 3, 4 años en volver toda la normalidad. O sea que vamos a pensar de que por un tiempo largo, estos lugares que son muchas veces bucólicos, buscados para vacaciones, realmente se perdieron todo, ¿no? Ahora, me quedo con eso que estás marcando, Mauricio, porque en realidad puede decirse en la fantasía que tenemos con respecto a lo que es Estados Unidos como primer mundo, la creencia es, esto lo levantan en unos meses, está todo de nuevo como estaba antes. No. Y te explico por qué. Porque, por ejemplo, para ver los daños, los seguros pagan. Los seguros pagan, pero primero tienen que venir, evaluar daños, el seguro evaluar la casa, ver a ver cuánto le dan, entran en negociaciones, y realmente se van de ese lugar y compran otro lugar. Es un tiempo largo, yo te digo porque conozco gente que el 2012 perdieron todo y les costó un montón de tiempo, y algunos directamente se mudaron, ¿no? Y la zona recién a los 3 años y medio, empezó a reverdecer de vuelta, ¿no? Y ya no quedan... No quedaba ningún rastro de lo que había pasado, pero realmente cuando yo veía las imágenes me quedé impresionado, ¿no? Maderas por todos lados, porque como te digo, las construcciones son de madera, y uno podía ver maderas volando por cualquier lado. Realmente pareciera muy parecido a lo que pasa cuando viene un tornado. Lo que pasa es que el tornado es mucho más localizado y mucho más chico, si se podría decir, ¿no? Realmente agarra algún pueblo, pero esto fue realmente grande, con el tamaño de casi la provincia de Buenos Aires, este huracán Helene, ¿no? Ahora, me decías, hasta el momento, esta mañana hablaban de 97 personas muertas, ahora el número va a 130. ¿Cuántos desaparecidos hay en donde podemos entrar en un terreno de especulación de más muertes? Bueno, hay 600 desaparecidos, Héctor. Es un montón de gente, ¿viste? O sea, me parece que de acá a mañana vamos a tener un poco más claras las cifras. Seguramente muchos desaparecidos. Porque hay que tener en cuenta, recién estaba hablando con alguien que está en Clearwater, en la bahía de Tampa, como a 6 kilómetros de la costa, y me estaba diciendo, mira, yo estoy sin luz, pero gracias a Dios el teléfono lo puse para salvar electricidad, y tengo señal, y me estaba diciendo, hay mucha gente que directamente perdió señal. No, se fueron por cualquier lado, ¿no? Y que no se han podido comunicar. Así que, bueno, todavía queda la esperanza abrigar, la esperanza de que muchos desaparecidos realmente se reencuentren con sus familiares, ¿no? En este desastre, ¿no? Sí, no son zonas en donde haya mucho edificio, ¿no? Estas zonas turísticas, interpreto de que... No, bienvenido sea. No, son lugares bajos. Es muy parecido a la costa argentina, te podría decir. Claro. Bien. Muy parecido a la costa argentina, hay lugares con menos casas, otros más deshabitados. Yo me quedé impresionado con Clearwater, New Jersey, que debe ser la Clearwater, Tampa, ahí a un costado en Florida, que es la arena por ahí más blanca que yo vi en mi vida. Parece harina, ¿no? Uno camina y va caminando sobre harina. Bueno, esa arena se fue 3, 4 cuadras hacia adentro, ¿no? Los autos tapados de arena. Y obviamente lo que están tratando es que sacar la arena, ¿no? Obviamente con toda el problema que no es solo arena, sino también que hay mucha madera, hay mucho escombro y mucha cuestión de los rastros que deja esto, ¿no? Uno toma dimensión por la cantidad de muertes y los videos del desastre, pero en realidad lo que uno alcanza a ver es que cuando la naturaleza se comporta de esta manera, no hay con qué atajarla, no hay país de primer mundo que lo pueda atajar claramente. Tal cual, tal cual. Y ¿sabes una cosa? Y esto es un llamado a los líderes, ¿no?
Acá tenemos una elección de, por ejemplo, donde Trump negó durante 4 años y sigue negando el cambio climático, dice que es un invento de China, y nosotros lo vemos todo el tiempo, ¿no? Huracanes, inviernos de 30 grados bajo cero. Yo hace 24 que estoy acá y hace 3, 4 inviernos que tengo 30 grados bajo cero. Es una locura, ¿no? Y veranos de 45 y 50 grados. Entonces, negar el cambio climático también me parece que contribuye a que esto siga pasando, ¿no? Está clarísimo que nos está dando una paliza la tierra a nosotros, ¿no? Sí, sí. Acá en consonancia nosotros tenemos actualmente nuestro presidente que también es un negador del cambio climático, lamentablemente. Es una pena, es una pena, es una pena, es una pena porque, a ver, a las pruebas me remito, ¿no? O sea, a las pruebas me remito. Yo estaba viendo que Kamala Harris canceló su gira y Trump también, y seguramente van a ir a la zona de desastres. Y yo digo, bueno, aquel que dice que no hay problema en cambio climático, que le sale muy caro a Estados Unidos porque hay que invertir en chimeneas, hacer lo que sea. Bueno, hay que ver qué dicen después de este tipo de cosas, ¿no? Donde hay vidas que se pierden, hay vidas que se pierden. Y fíjate lo que son las cosas, se perdieron muchas vidas en Carolina del Norte, que es justamente uno de los estados péndulos donde se va a definir la elección. Héctor. Entonces, este tipo de cosas seguramente van a ser motivo de hablarse en los próximos días, ¿no? Mauricio, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, muy generoso con nosotros. Un abrazo.